En uno de los periodos más tumultuosos de la historia antigua, donde los reinos de Israel y Judá se encontraban al borde del caos. En el centro de esta turbulencia se levanta una figura tan intrigante como temible, la reina Jezabel. Conocida como uno de los personajes más crueles de la Biblia, ella desafía no solo los límites de la moralidad, sino que también desafía directamente a Dios mismo. En un vídeo repleto de secretos oscuros y actos crueles, vamos a desentrañar los misterios que rodean a esta figura enigmática. Desde sus orígenes en una familia de poder hasta su ascenso al trono al lado del rey Acab, Jezabel se destaca no solo como una reina, sino como una mujer ambiciosa determinada a hacer valer su voluntad en un mundo dominado por hombres y complejidades religiosas. Entre intrigas palaciegas, asesinatos y persecuciones implacables de los profetas de Dios, Jezabel se convierte en símbolo de la crueldad desenfrenada y la desobediencia divina. ¿Pero qué pasó realmente con esa reina despiadada? Acompaña hasta el final para descubrir el destino trágico que la esperaba y las lecciones morales que podemos extraer de esa fascinante y sombría historia. Durante el contexto histórico turbulento del siglo IX a.C. en Israel, la reina Jezabel jugó un papel significativo como una figura central, pero controvertida. Casada con el rey Acab, no solo compartió el poder con él, sino que también influyó fuertemente en la política y la religión del reino. Jezabel nació en una familia de poder y prestigio, y su ambición era notable desde el principio. Al casarse con Acab, consolidó una alianza política entre Israel y el reino fenicio de Sidón. Sin embargo, su influencia fue más allá de las alianzas políticas. Jezabel era una devota ferviente del dios fenicio Baal y estaba determinada a promover su adoración en Israel, desafiando directamente al Dios verdadero, Jehová. Bajo la influencia de Jezabel, los altares de Baal se erigieron en todo el reino de Israel, y ella se comprometió a eliminar la adoración al Dios verdadero, Jehová. Esta actitud no solo ha provocado tensiones religiosas, sino que también ha sacudido los cimientos de la sociedad israelí. Jezabel es una de las figuras más llamativas y controvertidas de la Biblia, conocida por su crueldad y determinación en promover la adoración al dios fenicio Baal en Israel. Ella no era solo una reina, sino una mujer ambiciosa y poderosa, que ejercía una influencia significativa sobre su marido, el rey Acab, y sobre el reino de Israel en su conjunto. Originaria de una familia de prestigio y poder, Jezabel se casó con Acab con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Israel y el reino fenicio de Sidón. Sin embargo, su ambición no se limitaba solo a la política, también estaba determinada a imponer la adoración a Baal en Israel, desafiando así la religión monoteísta del Dios verdadero, Jehová. Bajo la influencia de Jezabel, los altares de Baal fueron erigidos en todo el reino, y ella promovió activamente la adoración a ese dios pagano, incluso financiando y apoyando a los sacerdotes de Baal. Su influencia sobre Acab era tan fuerte que se dejó llevar por sus voluntades y se desvió de los mandamientos de Dios. Según el relato bíblico de Acab, se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y comenzó a adorar al dios Baal, 1 Reyes 16, 30-31. E hizo Acab hijo de Amri lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes de él. Y cedió que como si fuera cosa leve andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, tomó aún por mujer a Jezabel hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue, y sirvió a Baal, y se inclinó delante de él. Jezabel, su esposa, era originaria de la ciudad fenicia de Tiro, donde su padre ocupaba cargos religiosos y políticos prominentes, y ella misma era una ferviente seguidora de Baal. Observando que Baal significa simplemente Señor, queda claro que Acab y Jezabel introdujeron una versión falsa de Dios y de la religión en Israel. Así, Acab, influenciado por Jezabel, inició la práctica del culto a Baal en Israel, 1 Reyes 21, 25-26. Mas nadie había sido como Acab, que se había vendido para hacer lo malo en ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer incitaba. E hizo grandes abominaciones siguiendo los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales Jehová echó de su posesión delante de los hijos de Israel. Para complacer a Jezabel, Acab construyó un templo y un altar dedicados a Baal, 1 Reyes 4-32. Y levantó un altar a Baal, en la casa de Baal que estaban en Samaria. Promoviendo así la idolatría, hasta que casi todo Israel estaba siguiendo a Baal. El Baal mencionado era considerado el dios responsable por la lluvia y la fertilidad de las cosechas. Sus adoradores participaban de rituales de adoración en el templo, incluyendo prácticas de naturaleza sexual,
como forma de reverenciarlo como la fuente de la vida. A veces incluso ofrecían a sus hijos como sacrificios quemados a Baal, Jeremías 19, 5. Porque edificaron los altos de Baal, para quemar a sus hijos en holocausto a Baal, lo cual nunca les mandé, ni hablé, ni subió a mi corazón. El matrimonio de Acab con Jezabel atendía a intereses políticos y personales, pero no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Desde el punto de vista bíblico, esta unión era vista como un acto de infidelidad espiritual y traición contra Dios. Su influencia se extendió como una enfermedad contagiosa, profundizando aún más la mezcla de creencias religiosas y el alejamiento de la verdadera fe en la nación. A pesar de que profesaban servir a Jehová, el pueblo también se sometía a Baal, quedando indeciso entre dos pensamientos, 1 Reyes 6 y 21. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo, y dijo: ¿Hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Los actos crueles y controvertidos de Jezabel, como se registra en la Biblia, son emblemáticos de su búsqueda implacable de poder y su disposición a actuar con crueldad para alcanzar sus objetivos. Uno de los incidentes más notorios que involucra a Jezabel es el caso del asesinato de Nebot, como se describe en 1 Reyes 21. Nabote poseía una viña al lado del palacio de Acab, y el rey expresó el deseo de adquirirla para transformarla en un jardín de hierbas. Sin embargo, Nebot se negó a venderla, siguiendo las leyes de herencia y propiedad establecidas por Dios, que prohibían la venta de la herencia familiar. El rey Acab tuvo un ataque de ira cuando Nebot se negó a venderle su viña. El mismo sentimiento que le llevó a tratar de apoderarse del poder, le trajo un fuerte resentimiento hacia su vecino. La ira generó el odio que lo llevó a un asesinato. Nebot, sin embargo, quiso obedecer las leyes de Dios. Era considerado un deber mantener en familia la tierra de sus antepasados. Este incidente muestra la cruel interacción entre Acab y Jezabel, dos de los líderes más despiadados de la historia de Israel. Pero Jezabel ideó un plan cruel para resolver el problema. Jezabel, usando el nombre de Acab, escribió cartas a los ancianos y nobles de la ciudad de Nebot, ordenándoles que organizaran una falsa acusación de blasfemia contra Dios contra Nebot. Los ancianos y nobles obedecieron, y Nebot fue apedreado hasta la muerte fuera de los muros de la ciudad. Con Nebot muerto, Jezabel informó a Acab y tomó posesión de la viña para él. Debido a esta crueldad hecha a Nebot por Jezabel y Acab, Dios manda al profeta Elías llevar el mensaje al rey. Un detalle importante es que Jezabel se comprometió a matar a todos los profetas de Dios, y el profeta Elías fue un profeta que enfrentó a Acab y Jezabel por sus actos repugnantes que practicaban en Israel, además de exponer toda la falsedad de Baal y sus profetas en el monte Carmelo. Por eso Jezabel estaba determinada a matar a Elías. Dios le dijo a Elías que bajara y encontrara a Acab en la viña de Nebot, donde había descendido a poseerla. Cuando Elías encuentra a Acab inspeccionando la viña, él le hace una pregunta: ¿asesinaron a un hombre para apoderarse de sus tierras? Y continuó diciendo: así ha dicho Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nebot, los perros lamerán tu sangre, y la tuya. Acab todavía se negó a admitir su pecado contra Dios. En lugar de hacerlo, acusó a Elías de ser su enemigo. Es casi imposible que los que se vuelven ciegos por la envidia y el odio vean sus propios errores. Mas el profeta Elías continuó diciendo: el que de Acab muriere en la ciudad, los perros comerán, y el que muriere en el campo, las aves del cielo comerán. Es decir, todos los hombres de su familia morirían y ninguno de ellos tendría un entierro digno debido a su perversidad y desobediencia a Dios. Más tarde el propio Acab encontró su fin en un enfrentamiento contra los sirios. Eliseo, el sucesor de Elías y también profeta, continuó la misión iniciada por su predecesor. Ungió a Jehú como nuevo rey de Israel, para cumplir el juicio de Dios contra la casa de Acab, incluyendo a Jezabel. Jehú es ungido como rey de Israel y recibe la misión de exterminar a todos los descendientes de Acab y destruir la influencia de Jezabel. E inmediatamente Jehú partió para Jezreel con el objetivo de encontrar y matar al rey Joram. Jehú lanza una flecha con todas sus fuerzas y golpea al rey Joram hijo de Jezabel hiriendo entre los hombros y golpeando su corazón. En ese momento la narrativa se vuelve hacia Jezabel y su juicio se registra en la Biblia en 2 Reyes 9. Después de años de impiedad y crueldad, Dios decreta que Jezabel sería castigado por sus actos malignos.
Cuando Jezabel se enteró de que su hijo había sido ejecutado por Jehú y arrojado a las tierras de Nebo, según lo previsto por el Señor, se prepara para la llegada de Jehú. Decidida a enfrentarlo, ella demuestra su arrogancia y desdén. Jezabel se adorna y se coloca en una ventana del palacio, burlándose de Jehú mientras se acerca. En este momento crucial, es evidente cómo el corazón de Jezabel estaba lleno de odio, perversidad y arrogancia, completamente descontrolado y endurecido. Su actitud de enfrentarse a Jehú, incluso ante las advertencias divinas y las consecuencias de sus actos, revela la profundidad de su maldad. Jezabel se coloca en la ventana del palacio, adornada y altiva, burlándose del mensajero de Aya, una clara demostración de su resistencia al arrepentimiento y a la humildad. Es importante reconocer que el corazón arrepentido y quebrantado encuentra el perdón y la misericordia divina. Dios siempre está listo para perdonar a aquellos que verdaderamente se arrepienten de sus pecados y buscan un cambio de vida. Sin embargo, Jezabel representa lo opuesto de ese cuadro. Su obstinación y orgullo la llevan a una trayectoria de desgracia y juicio. Es interesante notar que, a diferencia de personajes bíblicos que reconocieron sus faltas y encontraron perdón, como David después del episodio con Betsabé, Jezabel persiste en su obstinación y maldad. Su corazón, petrificado por la soberbia y la rebeldía, le impide experimentar la redención y la restauración ofrecidas por Dios. Ante este retrato sombrío, somos recordados de la importancia del arrepentimiento genuino en nuestra jornada espiritual. El ejemplo de Jezabel nos advierte sobre los peligros de la obstinación y del orgullo, que pueden alejarnos de la gracia y de la misericordia divinas. Al examinar el corazón de Jezabel, nos enfrentamos a la necesidad de cultivar una actitud de humildad y contrición ante Dios, reconociendo nuestros defectos y buscando su orientación y perdón en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Jehú entra por las puertas, Jezabel hace una provocación sobre Zimri, sugiriendo que él también se creía poderoso y que, sin embargo, tuvo un fin trágico. Zimri fue un rey de Israel que se suicidó después de que su palacio fuera rodeado por Amri, abuelo de Acab, durante una revuelta, 1 Reyes 16, 18-20. Por lo tanto, la referencia de Jezabel a Zimri es un intento de menospreciar a Jehú, insinuando que él tendría el mismo destino desastroso si se atreviera a desafiarla. Es una demostración de la arrogancia y la confianza equivocada de Jezabel en su propia seguridad y poder. Jezabel intentó comparar a Zimri y Jehú, y aquí aclaramos que mientras Zimri fue un comandante del ejército que, 40 años antes, mató a Ela, y de este modo se proclamó rey de Israel, 1 Reyes 16 8-10. Ella acusaba a Jehú de intentar la misma traición. Zimri actuó de forma brutal y codiciosa. Jehú fue consagrado por un profeta y ejecutó sus acciones conforme a las órdenes divinas. Jehú, por su parte, no vacila en actuar. Él levantó el rostro hacia la ventana y dijo: ¿Quién es conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 eunucos le miraron. 2 Reyes 9-32. Ordenó a los eunucos que la tiraran por la ventana. Los eunucos obedecen y tiran a Jezabel por la ventana del palacio. Ella cae y es asesinada en la caída. Cuando Jezabel fue lanzado por la ventana, su caída fue acompañada por una escena terrible. Su cuerpo cayó desde lo alto del palacio y fue aplastado con violencia contra el suelo. El impacto de la caída fue tan intenso que su sangre estornudó en las paredes y en los caballos que estaban cerca, manchando todo alrededor con su muerte macabra. La tragedia no se detuvo ahí. Jehú, el mensajero de Dios encargado de ejecutar el juicio divino sobre Jezabel y su familia, no dudó en proseguir con la justicia divina. Al acercarse al lugar donde Jezabel yacía, Jehú ordenó que los caballos pasaran por encima de su cuerpo, atropellándola con brutalidad. Esta acción enfatiza la severidad del juicio divino sobre Jezabel, demostrando que ella no escaparía de las consecuencias de sus malas acciones. Así, la caída de Jezabel y su posterior muerte no solo cumplieron las profecías divinas, sino que también sirvieron como un recordatorio vívido de las consecuencias del pecado y de la rebeldía contra Dios. La escena sangrienta y violenta testimoniada por todos resonó como una advertencia solemne de la justicia soberana de Dios sobre aquellos que se oponen a él. Después, Jehú entra al palacio para alimentarse y beber. Después de alimentarse, ordena que los siervos entierren a Jezabel, pero al llegar al lugar, solo encuentran partes de su cuerpo. Los perros habían devorado su carne, cumpliendo así la palabra de Dios que había sido profetizada por Elías. El cráneo,
los pies y las manos de Jezabel, fue todo lo que quedó de su vida malvada, ningún poder, ningún dinero, prestigio, elegancia real, familia, ninguna herencia espiritual. Al final, su vida de lujuria y traición se convirtió en nada. El poder, la salud y la fortuna pueden hacer que alguien sienta que puede vivir para siempre. Pero la muerte despoja a los seres humanos de toda seguridad exterior. El tiempo que cada persona tiene para enderezar el curso de su vida es ahora, mientras todavía hay tiempo y antes de que su corazón se endurezca. El fin llegará demasiado pronto. Esta historia nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso ante las adversidades y las amenazas de quienes se oponen a su voluntad. Y esa es la historia de la reina Jezabel, una mujer perversa que tuvo un final trágico. Si te gustó ese vídeo no te olvides de dejar tu like, compartir con un amigo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos aquí. Que Dios te bendiga grandemente.